Muy buenas a todos, gente, colegas y amantes de los animales. Bienvenidos a este nuevo video de su canal veterinario Víctor Vets Life. En esta ocasión quiero hablarles de algo muy importante que tiene que ver con la salud de su perro y específicamente con un síntoma muy común que es la tos, y más específicamente aún la tos de las perreras. Así que no se lo pierdan. Nuevamente, suscríbanse al canal, denle like al video, véanselo hasta el final y hagan un comentario para que el algoritmo nos siga apoyando en el video. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces como les venía contando, en esta ocasión quiero hablarles de algo muy común que le pasa a la salud de nuestros perros, que es el síntoma de la tos y sus derivadas causas, ya sea la tos de perreras o entre otros posibles trastornos de salud. Listo. A ver, ¿cuándo sabemos que un paciente tiene tos? Realmente es sencillo de diagnosticar en el sentido que es un sonido muy característico. Básicamente les voy a hacer una pequeña representación. Ellos hacen como si tuvieran algo atragantado, y muchas veces uno al escucharlo, lo primero que piensa es que uy, se atragantó con algo tiene en la garganta, ¿cierto? Pero la gran mayoría de veces el síntoma es básicamente una tos seca, y es un sonido muy característico que se los voy a mostrar en este momento, que es básicamente ellos hacen así como y a lo último hacen como si estuvieran tratando de expulsar algo. Eso no es más que una tos, ¿cierto? Es básicamente una tos seca. Ahora, ¿qué puede ser la causa posible de esa tos? ¿Cierto? Realmente hay muchas causas, ¿cierto? Principalmente las causas más comunes serían las alergias, ¿cierto? Las alergias al polvo, a algo que se comió, de pronto se metió a un sitio tal vez muy húmedo, o inclusive en algunos pacientes el mero sol les podría causar una irritación de las vías respiratorias y puede generar un síntoma así parecido, ¿cierto? Generalmente cuando es de origen alérgico, es un síntoma que suele presentarse en ciertas horas del día, generalmente por las noches, cuando el paciente de pronto chupa mucho frío, o cuando el paciente, como les digo, está expuesto a condiciones adversas en cuanto ambiental se refiere. Y pues digamos que es una alergia constante, o sea, es que como un contacto constante con el alérgeno que lo está causando, ¿cierto? Cuando es derivado de un alérgeno del síntoma, pues básicamente el tratamiento sería básicamente con un antihistamínico. En este caso, como les decía en otros videos, la loratadina podría funcionar mucho. También podría funcionar un jarabe para la tos. Hay varios, ¿cierto? A mí me gusta, por ejemplo, el Novabroncol, que es como el más común para tos seca. Hay otros también que son Tucivet y Mucochen, pero esos me gustan más como para tos húmeda. En este caso me gusta más, como le digo, el Novabroncol o cualquier jarabe a base de un medicamento que se llama Bromexin. Si el síntoma de la tos es causado por alergias, como les digo, normalmente se soluciona en cuestión de días o inclusive en 1 o 2 días después del tratamiento, ¿cierto? A menos a que el alérgeno persista, ¿cierto? Entonces habría que mirar cuál puede ser el alérgeno, cuál puede ser la causa primaria del síntoma, ¿cierto? Pero pues eso ya es como otro proceso, ¿cierto? Otra posible causa, que es también muy común, es la infección de la tos de las perreras, ¿cierto? La tos de las perreras es una infección respiratoria que les da mucho a los perros, sobre todo a perros que tienen, pues que están como en unas condiciones de densidad poblacional muy alta, por eso se les llama tos de perrera, que o sea que hay muchos perros juntos o en espacios muy cerrados, y es causado por una bacteria que se llama Bordetella bronquicéptica, ¿cierto? Esa bacteria, como les digo, tiene afinidad por el tracto respiratorio, irrita las vías respiratorias y genera esa tos constante. El tratamiento es básicamente doxiciclina, ¿cierto? Una tableta de 200 miligramos para 20 kilos, una dosis cada 24 horas, normalmente por unos 10 días, acompañado de un jarabe como el Novabroncol, también puede funcionar muy bien. Eso es más que todo como para colegas, como para que los colegas que estén recién graduados o que de pronto no tengan suficiente experiencia, o estudiantes incluso que quieran aprender, pueden tenerlo en cuenta. El medicamento de elección para tratar la Bordetella bronquicéptica de la tos de perrera es la doxiciclina. Como les digo, una vez al día, tabletas de 100 miligramos para 10 kilos o de 200 miligramos para 20 kilos, ¿cierto? Por ese lado estamos bien, ¿cierto?
Otra posible causa de ese síntoma, que esa sí es un poco más delicada, sería la fase respiratoria del moquillo. En algunas ocasiones, no en todas, este síntoma en particular puede presentarse en casos de moquillo en fase respiratoria. El moquillo a veces es complicado de identificar sin prueba, en el sentido de que no siempre se genera una secreción nasal severa, no siempre se genera pues la secreción ocular tampoco, sino que básicamente se manifiesta con síntomas respiratorios como la tos, ¿cierto? Entonces uno muchas veces escucha ese síntoma en un paciente, uno muchas veces cree que de pronto es algo pasajero, una alergia o la tos de perreras como es, pero hay que tener cuidado, porque si el síntoma de la tos se acompaña, ya sea o no, de secreción ocular y nasal, sino que también se acompaña de fiebre alta o de síntomas incluso nerviosos, ya sea como tics nerviosos así que le den, o incluso convulsiones, ya estaríamos hablando prácticamente de un moquillo, ¿sí? En ese caso, o sea, si el paciente está decaído, está con fiebre alta, no come y encima tiene ese síntoma, pilas, porque hay que llevarlo al veterinario que le diagnostican a ver si de pronto no es un moquillo en fase aguda, o sea, empezando. Y obviamente el moquillo, que tengo que hacerles un video pues aparte, es una enfermedad grave que requiere un tratamiento urgente, y la verdad es muy difícil de tratar, es prácticamente mortal en la mayoría de los casos. Entonces es importante saber identificar en qué condiciones está el síntoma y de qué otros síntomas se acompaña para correr con el diagnóstico del posible tratamiento. Listo. Otra posible causa de esa tos, que también es un poquito menos frecuente, es por ejemplo los cuadros oncológicos, los cánceres, ¿cierto? Generalmente cuando los cánceres están ya en fase metastásica, que se, digamos, riegan por todo el cuerpo, se diseminan, lo primero o los órganos más afectados son el pulmón, ¿cierto? Cuando esos pacientes que tienen metástasis pulmonar se afectan hasta ese punto, muchas veces pueden presentar ese síntoma, ¿cierto? Generalmente en esos casos estamos hablando ya de un cuadro infausto, ya de un cuadro reservado a malo, porque ya cuando hay metástasis pulmonar pues es bastante malo el pronóstico. Realmente es un paciente que ya prácticamente está en fase terminal, ¿cierto? Eso es muy raro, ¿cierto? Tampoco les estoy echando pues como miedo para que se preocupen, no, pero en algunas ocasiones se puede presentar ese síntoma. Normalmente cuando se presenta ese síntoma hay que tener en cuenta que los cánceres en esa etapa estamos hablando de otros síntomas también, como que el paciente está muy delgado, obviamente que el paciente no está comiendo, que es un paciente con condición corporal muy baja o incluso ya aletargado, ¿cierto? En ese caso, sobre todo en estos dos últimos, el moquillo o el cuadro oncológico, siempre es fundamental que lo lleven pues a revisión veterinaria si ustedes ven esos síntomas acompañados de los otros que les acabo de mencionar. La mayoría de los casos, en mi experiencia pues que llevo ya 9 años en esto, es que la tos es causada por un alérgeno, una causa alérgica. Y en ese caso, como la digo, la loratadina, los jarabes para la tos funcionan muy bien, y muchas veces ayuda el hecho de que el paciente de pronto que no chupe mucho frío, que de pronto esté en la casa pues abrigado por la noche, ¿cierto? Que no lo dejen pues en la calle, ¿cierto? O que de pronto no esté a la intemperie. Generalmente ayuda mucho eso. Generalmente también ayuda el hecho de que cuando son pacientes también de avanzada edad, como les digo, y si son por ejemplo de pelo corto y en climas fríos, ayudarles con un busito externo, ¿cierto? Para que el calor corporal de las vías respiratorias sobre todo se mantenga y no se presenten este tipo de infecciones respiratorias tan rápido, ¿cierto? Entonces por ese lado podemos manejarlo de ese sentido. Bueno muchachos, ¿cómo podemos prevenir el síntoma y sobre todo más específicamente cómo podemos prevenir la tos de perrera? Bueno, los síntomas que les acabo de mencionar, con los consejos que les acabo de dar del saquito, del que no chupe frío el perro, funcionan muy bien, pero específicamente con el tema de la tos de perrera, de la bordetela bronquiséptica, hay una vacuna, ¿cierto? Hay vacunas de diferentes laboratorios y de diferentes vías de administración. Hay una que se llama KC, si mal no recuerdo, esa se aplica vía intranasal, ¿cierto? Se le aplica en la nariz. Hay otra que se aplica vía oral, en este momento se me escapa el nombre, pero hay otra que se aplica vía oral, y hay otra
y hay otra que se aplica vía subcutánea. Personalmente, de esas tres, yo prefiero la que se aplica vía subcutánea, ¿cierto? Porque la KC, la vía intranasal, a veces, a ver, eso es una vacuna muy chiquitica, ¿cierto? Es una vacuna muy chiquitica y a veces el perro es muy inquieto, entonces hay que aplicársela directamente en las fosas nasales y la verdad el perro muchas veces se mueve y la vacuna se resulta perdiendo. Realmente no me parece muy práctica, ¿cierto? Entonces no la recomiendo mucho. La de vía oral podría ser, pero hay perros de pronto que son de pronto muy groseritos, que de pronto son muy cascarrabias y es mejor no evitar la vía oral en ese tipo de perros, pero podría funcionar muy bien. Pero mi preferida es la que se aplica vía subcutánea, que se llama Bronchicin, ¿cierto? Aquí se las voy a poner pues en el video para que la tengan en cuenta. Esa se aplica vía subcutánea. Yo le aplico un segundo refuerzo 21 días después, cuando se aplica por primera vez, y ya después una vez cada año, ¿cierto? Me gusta mucho porque previene mucho ese tipo de infecciones respiratorias y puede prevenir que sea un síntoma constante, porque tiende a volverse molesto incluso después de un tiempo que ya el paciente presenta la tos y ya no se le quita prácticamente con nada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, los tratamientos son específicos de cada caso. Lo importante es que sea en lo posible. Siempre les voy a decir lo mismo, que sea en lo posible diagnosticado y tratado por un veterinario, ¿cierto? Sin embargo, si usted ve que de pronto es una tosecita que le da solo a ciertas horas del día, que le da de pronto solamente cuando hace mucho frío, ¿cierto? Entonces, en ese caso podrían de pronto tratarlo con un antihistamínico, ya sea con la loratadina, ya sea con la difenidramina vía oral, ¿cierto? Y con un jarabe para la tos, ¿cierto? Digamos que el Novabroncol se aplica normalmente para un perro de 10 kilos, se aplicaría por ahí unos 5 centímetros vía oral cada 12 horas, durante unos 7, 8 días. Normalmente, y lo que yo hago es que cuando la loratadina y el jarabe no son suficientes, estamos hablando de que se le haga un tratamiento de más o menos 5 o 7 días, de una duración razonable, y que no sea suficientemente eficaz, entonces ahí ya utilizo la doxiciclina, porque seguramente es muy probable que estemos tratando un caso de tos de perrera, ¿cierto? Como les dije, una dosis de doxiciclina cada 24 horas durante unos 10, 15 días, ¿cierto? Normalmente con eso es suficiente. Es el mismo medicamento que se utiliza para tratar fiebre de garrapatas, es útil también para la bordetela. Como les digo, una tableta de 100 miligramos para 10 kilos o una de 200 para 20 kilos. Obviamente, pues, si el perro pesa 5 kilos, se le daría media de 100 miligramos, o si pesa 15 kilos se le daría una y media de 10, entonces todo depende, ¿cierto? Si pesa 30 kilos serían 3 de 100 miligramos, o una de 200 y una de 100, o una y media de 200. Bueno, lo importante es que sepan la dosis, ¿cierto? Ese es el tratamiento. Como les digo, los jarabes ayudan mucho. El Novabroncol a veces no es tan fácil de conseguir en algunas localidades, entonces el Tucivet podría funcionar muy bien. Normalmente funciona 1 a 1 centímetro por cada 5 kilos. Ese se aplica, se suministra vía oral cada 8 horas. O cada 6 horas también puede ser, dependiendo de la frecuencia de la tos. O también está el Mucochem. El Mucochem me gusta más para tos húmeda, pero o sea, como expectorante, pero también puede funcionar muy bien en este tipo de casos, ¿sí? Por ahora esto sería pues como los tratamientos más básicos. Sin embargo, si ustedes tienen alguna otra duda o inquietud, me pueden hacer un pequeño comentario, una pequeña recomendación. Si estoy de pronto explicando muy enredado o algo, también una sugerencia puede ser útil en el video. Nuevamente, creo que esto sería todo por el momento, ¿no? Si les gustó el contenido, si sienten que les fue útil, nuevamente los invito a que se suscriban al canal aquí abajito, denle me gusta al video para que el algoritmo lo publique muchísimo más. Véanselo hasta el final, me ayudaría mucho porque estamos a punto de monetizar el canal en nuestra primera fase. Entonces me ayudarían mucho si lo reproducen y si ven el video hasta el final, y sobre todo si hacen algún comentario. Entonces nuevamente les pido ese favor para que me ayuden a que este proyecto siga creciendo. Y bueno, creo que eso sería todo por el momento. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Muchas gracias.